Seguir. Muy bien, como ya hemos anunciado, y es bien importante, siempre he dicho la bendición de tener en Senfol y que lo llevamos, bueno, en mi caso que empecé desde soltero, hace 35 años, yo estoy sacando desde que empecé de soltero como pastor, esta guía bíblica, y pues la verdad es que ha sido de muchísima, pero muchísima bendición, tengo todo lo que más puedo coleccionado, pero si en su guía bíblica, quiero que la tomen los que la tengáis ahí, tomen su guía bíblica del día 10, y miren día 17 y 18 de marzo. La lectura bíblica de marzo. Es que lo que quiero mirar es que el Señor tiene un plan clarísimo, un plan profético. Todo este problema de estas señales que estamos viendo ahora, de últimos tiempos, en estas últimas grandes señales se originaron el viernes 11 de marzo. El marzo 11 fue el famoso terremoto de Japón, que fue acompañado de un tsunami y luego de la crisis nuclear. Son tres cosas distintas, ¿no? Terremoto, tsunami, crisis nuclear. Y vamos a hablar de que a eso hay que agregarle pestes, hambres y todo lo demás. Eso fue el 11, pero en la guía bíblica, si usted mira en su guía bíblica de marzo, el día 17 y 18, a los pocos días, estábamos leyendo, esto ha sido programado hace muchos años, esta lectura, estábamos leyendo Mateo 23 y 24. Por esa razón, pues me parece importante que entonces miremos este capítulo, y después de leer, yo quiero que al leer este capítulo de Mateo 24, quiero que vayamos todos en sus Biblias, tomen sus Biblias, en Mateo 24. Son básicamente dos capítulos, pero hoy vamos a tocar apenas una parte del 24. Pero son Mateo 24 y 25. Y yo creo que esto es bien especial. Repito, si alguien nos pregunta cuál fue el tema de hoy, es el cumplimiento de las profecías bíblicas. De las profecías bíblicas. Pero yo quiero que hagamos algo. Y lógicamente los que están también conectados online. Va a hacer de cuenta que nunca tuvo una explicación sobre esto, simplemente que usted se encontró con esta lectura en la Biblia. Quizá muchas personas se han encontrado con esta lectura. ¿Qué captamos? ¿Qué quiso decir Jesús? Las preguntas que le hicieron, que son las mismas preguntas que hoy muchísimos millones de personas se hacen en todo el mundo y a través de toda la historia. Mateo capítulo 24 dice así. Ahora, es importante mirar todos los antecedentes porque Jesús está en Jerusalén, está a muy pocos días de su crucifixión. Si recordamos un poco antes de entrar a Jerusalén, cuando él descendía por el Monte de los Olivos, próximo domingo vamos a mostrar algunas fotografías de estos lugares. Cuando Jesús hace su último viaje a Jerusalén, porque hizo varios, pero este último viaje, recordemos que cuando él llegó al Monte de los Olivos, que al final, allá están las fotografías, hay una fotografía muy clara que está allá a la entrada de este lugar, de la iglesia. Cuando uno está en el Monte de los Olivos, tiene una panorámica extraordinaria de Jerusalén. Cuando Jesús por última vez la ve, ¿quién recuerda qué fue lo que Jesús hizo cuando vio por última vez a Jerusalén, desde ese lugar? ¿Y por qué lloró? Es como si uno llegara a su ciudad, o uno llegara a Madrid, o a Barcelona, o cualquier ciudad, y de pronto le da por llorar. Tal vez de ver la pobreza, la miseria, la guerra. Jesús llora y lamenta y dice que muchas veces quiso juntar a sus hijos de ese lugar y de Israel como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Y luego dice a Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. No, y luego les dice, ahí mismo también les dice que su ciudad les será dejada desierta. O sea que esta pregunta de Mateo 24 no es tan sorprendente. Estas profecías de Jesús, ya desde mucho antes, pero sobre todo en esos días, Jesús venía hablando de que esa ciudad y a esa nación le iba a llegar una crisis tremenda. Eso quiero que me da muy bien en el contexto. Entonces vamos a mirar bien. Repito, ¿qué inquietudes le pueden surgir a una persona cuando lee este pasaje? Y a un cristiano de tiempos, por ejemplo, cuando yo recibí a Jesús, a mí esto no me decía nada. En la época que yo llevo de cristiano, que son ya casi 40 años, he visto cumplimiento de una cantidad de profecías y sobre todo he visto claridad como nunca la tuvimos los cristianos durante estos 2000 años.
Así que cuando yo no había recibido a Jesús, yo era creyente de mi religión tradicional, a mí no me decía nada de profecía, a mí no me decía nada del credo. En la segunda parte, cuando dice, y de nuevo vendrá con poder y gloria, ¿recuerdan? A millones de personas en el mundo, esa parte del credo no les dice nada, porque no han tenido sacerdotes, no han tenido pastores, no han tenido rabinos, no han tenido gente que les explique. Pero se llama el credo apostólico, se llama el credo de los apóstoles, que es el mismo de todos los cristianos. Y en esa parte dice, hablando de que Jesús muere y resucita, ¿qué dice? Y de nuevo, ¿qué? Vendrá con poder y gloria, ¿a qué? A juzgar vivos y muertos, y su reino, millones y millones de personas, como una especie de mantra, repetimos eso y muchos lo repiten, pero tristemente nadie les explica. Nadie les explica. Muchos pastores porque les da mucho miedo de ser juzgados, de que a usted cómo se le ocurre decir tal cosa, y a mí me parece que eso es falta de rodillas, falta de ayuno y falta de buscar que el Señor le dé claridad, porque para eso Dios nos llamó a los que nos dedicamos, sobre todo de tiempo completo. Entonces, en Mateo 24 dice, desde el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Miren el 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas 21 dice que los apóstoles le dijeron a Jesús que por qué no miraba las maravillas del templo, por qué no miraban esas piedras y todo ese que había en ese templo que había demorado Herodes se había demorado 46 años para reconstruirlo. El templo era extraordinario. Yo hoy entiendo por qué Dios permitió que fuera destruido, porque la gente iría a Israel a ver esa maravilla del mundo, no tanto a buscar a Dios. Era extraordinario, porque Herodes era un gran arquitecto, era un gran constructor, y se gastó 46 años. Pero los discípulos de Jesús, los apóstoles, pues la mayoría eran de Galilea. A lo mejor muchos nunca habían viajado a Jerusalén. Aquí me he encontrado con españoles de Andalucía que dicen, Hernán, yo no conozco a Madrid ni a Barcelona, por ejemplo. Y en muchos lugares del mundo a veces uno no conoce la capital. Pues aquí era lo mismo, y más que no habían medios de comunicación como los que hay. Entonces, quizás los apóstoles, la mayoría estaban sorprendidos, porque era la primera vez en esos años que habían visto el templo, pero no le escuchaban a Jesús como una admiración de ese lugar. Y entonces en Lucas 21 lo amplió un poco más diciendo que ellos le dijeron, Señor, mira esto, maravilla. Podemos pensar la frustración con lo que él les contesta. ¿Qué les dijo? A mí, yo cuando estaba en la universidad y me enamoré de Jesús, aunque estaba enamorado desde los 7 años de él, pero ya en la universidad me enamoré más, es por el carácter de Jesús. Jesús no se dejaba impresionar de nada. Jesús no se guiaba por emociones, aunque era muy emotivo, sonreía, lloraba, se enojaba también. Yo me enamoré de Jesús en la universidad, tremendamente. Nosotros somos muy dados a que nos manejan las cosas y nos impresiona la prensa y el turismo y la moda y eso, vamos así. Jesús no, Jesús va al grano. Y entonces, él, por eso les dice, aquí dice, ¿ves todo esto? Hay ciudades muy hermosas que ahora están siendo destruidas, y en la historia. Ya prácticamente no hay de las famosas maravillas del mundo antiguo, quedan muy pocas. Bien, de cierto os digo que no quedará aquí, ¿qué? Piedra, pero sigamos en el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, repito, queda muy cerca, 1 kilómetro, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué le preguntaron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Ahora hay que aclarar que el Señor no habla del fin del universo, está hablando del fin de este tiempo, básicamente, de la raza humana. El universo es infinito. Entonces miremos que ahí básicamente hay 3 preguntas. Pero la primera pregunta él no la contestó. Por eso hay predicadores y profetas que cometen un grave error.
dan hasta el día y la hora de la venida de Jesús y del fin del mundo. La Biblia no lo dice. Jesús no les contestó esta pregunta. Ellos querían, Él les dice, esto va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Ellos qué querían saber? ¿Cuándo? Lo que vamos a ver hoy en esta primera charla es esas pistas, esas señales. Las otras sí las contestó, porque la pregunta era, dinos, en el versículo 3, estamos en Mateo 24, 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Por eso la gente se enreda mucho, hay que explicarlo bien hasta donde es posible. Son cosas muy distintas. Uno es cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén, del templo y por ende de Jerusalén. Y la otra era qué señales hay de eso y cuándo será el fin del regreso de Jesús. 4. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Miremos esto, por el amor de Dios, no estamos aquí para estar meros espectadores, y cuidado con la curiosidad. Estamos en esta temática, ¿cuál es nuestro papel? Por ejemplo, hoy nos va a quedar claro dónde estamos ubicados nosotros dentro de ese plan profético de Dios. Porque estamos ubicados, toda generación está ubicada, la pasada estuvo ubicada, la presente está ubicada y la futura también. Y lo primero que él dice en el 4, aún antes de darle señales, ¿qué es lo que les dice? Mirad que nadie os engañe. No olvidemos que han habido suicidios colectivos. Es decir, hay gente que se ha ido a una montaña, han hecho un gran búnker, como se llame, porque algún falso profeta ha anunciado que viene el fin del mundo, inminente. Y hay películas, muchas películas sobre esto. Aún la película 2012 revolucionó el mundo de alguna manera. Pero no tiene ninguna base, ni siquiera ni bíblica ni científica. Habla de unos mayas que ni siquiera lo mencionan en la película, que yo me acuerde. Bien. Pero a la gente le impresiona. A mí lo que me duele es eso, por eso es que predico de esto. ¿Por qué tiene que ser una película la que me haga pensar en estas señales y en el fin de las cosas? Bien. Entonces habla, nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí no maté porque quiero primero mirar el capítulo, luego vamos a mirar señales y finalmente un cuadro para que cada uno de aquí va a salir hoy, y los que están conectados, ubicados. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Dentro de ese plan profético. 6. Y oiréis de guerras y rumores, están dando ya las señales, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7, porque se levantará ¿qué? Vayan mirando la prensa actual, vayan mirando, miren el 6, miren el 7, vayan pensando si es que, porque hay muchos cristianos que yo no sé qué les pasa, cometen suicidio intelectual, no se enteran de nada, y como que no les importa. No, el 6 dice, y oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7, porque se levantará ¿qué? ¿Cómo dice su Biblia? Nación contra nación, ¿y qué más? Reino contra reino, ¿y qué más? ¿Y habrá qué? Pestes y hambres y terremotos, ¿en dónde? No falta sino decir Haití, Chile, Japón y todo lo demás. Esto es lo único que falta ahí. Bien. 8, ¿qué más dice? Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos los gentes por causa de mi nombre. Cuidado con el 10, miren. Muchos ¿qué? Tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Échale cabeza. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los hijos? 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero aclarar, aquí no se refiere a salvación de condenación, se refiere a ser salvo de estas tragedias finales. ¿Sí me explico? No salvo, porque la salvación ya la tenemos asegurada. Porque muchos, por no entender bien o porque no tener una persona que les explique, dicen, ¿cómo así? O sea, que todavía no tengo seguridad de que tengo la salvación.